Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Este es un espacio de promoción de lectura para vivir el universo de los libros. Esto es Gusto Literario. Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos al primer episodio del 2024. Este año estamos motivados a crear y a enriquecer espacios desde la literatura. Por eso conversamos con alguien que nos inspira y nos invita a vibrar con este tema. Nuestra invitada de hoy es Mariana Olarte, una joven escritora que lleva la poesía en la sangre y cuya vida ha estado siempre influenciada por las artes. En este episodio nos comparte un poco sobre su proceso de escritura, sus búsquedas personales y los libros que la acompañaron en el camino, además de las iniciativas culturales que está promoviendo a través de su colectivo Arte Olarte. Hola Ani, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llegan los libros a tu vida? Bueno, el primer libro que llegó a mi vida fue un libro que dejó mi bisabuelo por parte de mi mamá, en donde reunió un montón de poemas de otros autores y de él, y fotos de mi familia. Entonces es un libro gigante. Cuando yo era niña me tocaba levantarlo con las dos manos porque es gigante y muy pesado. Y yo lo miraba y lo ojeaba y me parecía precioso. Mi bisabuelo se murió cuando yo tenía 3 años y yo quedé profundamente enamorada de lo que él escribía y de los autores que él ponía ahí, ¿cierto? Los poemas. No recuerdo qué autores eran, realmente súper viejos, no era algo como súper clásico. Era como la antología de tu bisabuelo. Algo así, sí, o sea, una cosa increíble. O sea, algún día sería hasta chévere como publicarlo. Hacerle ese honor al abuelo. Que de hecho mi primer libro, de Mirada a la noche, tiene los agradecimientos y dedicatorias, es para mi abuelo, Jaime Yepes. La única que hay, literalmente la única. Y así comienza mi amor por los libros. Ya luego a mi mamá le encantaba comprarme cuentos. Entonces yo me acuerdo que tenía los cuentos de los Picapiedras ilustrados. Tenía unos libros sobre la sexualidad explicada a los niños, increíble. También ilustrado. Entonces mi mamá me les mostraba los cuentitos y estos libros así de educación. Y yo era feliz viendo eso. Yo creo que de ahí sale el amor por la ilustración. Veo mi reflejo en la mañana, donde mis cabellos aparecen desordenados y danzantes. Afligida, mis penas habitan las sombras de esta casa y el silencio es un grito melancólico que rebota en las paredes. Hay en mí un despertar rutinario amargo cargado de llanto, un dolor hecho agujero por el que entra la luz. Uno entra al colegio y hay otra relación con los libros. En noveno conozco a un profesor que es un gran escritor también de la ciudad, que se llama Miguel Ángel Rubio, y él nos presenta el famoso libro de Rayuela en noveno. O sea, ¿tú te imaginas niñas del colegio de Aratrices, porque éramos todas mujeres, en noveno, leyendo Rayuela? Todas leyendo Rayuela de Julio Cortázar, muchas en ese tiempo, en ese entonces, y es muy normal que uno no tenga pereza en la lectura, y sobre todo libros que en el colegio no le muestran y no deberían, ¿cierto? Porque son muy pesados, muchos, muy difíciles. Ya iba a preguntar, ¿y cómo hicieron para entender a esa rata? Bueno, allá vamos. Lo que me pareció hermoso, y es una de mis novelas favoritas, es mi segunda novela favorita, nos cuenta la parte de que Rayuela se puede leer de diferentes maneras. A mí eso me voló la cabeza. Cómo se puede leer saltado, cómo se puede ir de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás, como tú quieras, y siempre va a haber una historia ahí viva, ¿cierto? Entonces por eso se llama Rayuela. Y aquí comienza la famosa parte de vamos a leer el resumen. Entonces yo dije, yo me leo el resumen de Rayuela. ¿Resumen? Encuéntrelo, pues. Mi mamá me agarró una semana, 2 semanas antes de tener que presentar el examen del libro, porque se estaba dando cuenta que yo no me estaba leyendo ningún libro, y me agarró y me dijo, usted no se lo lee o castigo, y usted no está muy grande. Y yo, me lo leí en 2 semanas, pues obviamente en orden, ¿cierto? Como que me lo leí y me encantó el libro. Entonces dije, o sea, en 2 semanas me lo acabé y yo dije, esto es una maravilla. Yo quedé enamorada de Julio Cortázar, quedé enamorada de mi profesor. O sea, de verdad, yo todavía hablo y le digo muchas gracias por haberme casi que obligado a ver Rayuela, a mi mamá también. Y
me acuerdo que nos hizo un examen en donde hay un capítulo de Rayuela en donde utiliza muchas gitanjáforas para describir una escena muy específica, que se entiende muy bien a partir de las gitanjáforas. Él utiliza muchas, pero hay un capítulo en específico. Y el profe nos puso el mismo texto, pero en cada parte de donde estaban las gitanjáforas nos ponía una línea. Entonces nosotras teníamos que crear el texto inventándonos también las palabras, ¿cierto? También poniendo gitanjáforas. Entonces yo, ay, qué escena tan increíble, o sea, qué actividad tan chévere. Ahí es donde yo digo y reafirmo que los libros definitivamente lo encuentran a uno. O sea, hay libros, hay muchos y todos están ahí rondando por el mundo, y hay gente que termina leyendo unas cosas porque es lo que hay que leer, pero hay otras ocasiones donde el libro va y le toca la puerta a uno porque lo está buscando. Entonces yo creo que esa historia que me estás contando es un poquito eso. Sí, y de hecho ya pues ahí arranca mi amor por los libros, muy difícil porque yo tengo déficit de atención, entonces yo cada libro que intentaba leer era un martirio para mí. Me leía un libro en 2 años y no del colegio, uno que yo quisiera leerme. Y así comencé hasta que ya llegué a la universidad, pasaron un montón de cosas, llegué a lograr publicar este libro, pues el primero, pero básicamente comencé a entender una relación distinta con los libros, y es que tú no buscas el libro, o sea, a veces sí lo buscas porque tú lo ves y tú dices, ay, qué chévere, esta escritora, voy a comenzar a leerla, pero muchas veces cuando a mí me gusta entrar a las librerías y dejar que la librería me sorprenda, entonces yo solo paso por los títulos y yo no sé cómo rayos, pero hay un título que siempre me hace ojitos y me encontró. Eso me pasó hace poquito con un libro de fantasía que se llama Atlantis, y yo vi ese libro, yo casi no leo fantasía, y yo vi ese libro y yo dije, voy a dar más vueltas porque pues ¿para qué me voy a llevar este libro? Me quedé 1 hora dando vueltas y me llevé el mismo libro que me había hecho ojitos a la entrada de Pero fantasía. bueno, a partir de todas esas variables y veo que te conoces muy bien en torno a los libros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo contestarías tú la pregunta de ¿y cuál es tu gusto literario? Yo en estos días le decía a un amigo, le decía como, uno, bueno, no uno tiene, no. Yo leo de todo para poder como conocer, ¿cierto? Es que me encanta conocer gente, conocer culturas, conocer gustos, porque un amigo me dice que le gusta este libro y a mí puede que me incomode leerlo, o porque el mismo libro puede incomodarte, o porque si un libro a las 15 primeras páginas no te gusta, yo a veces soy de las que así no me gusta el libro, me lo termino para poder decirle a alguien, no me gustó porque esto y porque termina en esto. Ay, sí, yo creo que usted es de las mías. Me da un remordimiento no dejar un libro empezado, ¿cierto? Claro, porque luego te van a preguntar por qué no te gustó y tú decir como que en la página 15 de un libro de 300 páginas no te gustó esto. Uf, lo chévere sería terminarlo y decir, o dejar que el libro te sorprenda por allá finalizando, ¿cierto? Sí. Aunque está bien también dejar los libros a media. Sí, porque es que al fin y al cabo yo creo que así funciona el arte, ¿cierto? En cualquier sentido, sea un cuadro, sea un libro, sea una escultura, bueno, a ti no te tiene que siempre que gustar y no te tienes que sentir inspirado por, no. Y eso también lo tiene que entender el artista, y al final que uno a veces crea por uno también y por como cierto gremio, ¿cierto? Puede que yo tenga un libro súper triste y salve a muchas personas que están pasando por una situación similar, y pueda que una persona que esté pasando por el mejor momento de su vida, el libro no le genere nada y diga como, bueno, chao, pero más adelante pase esa situación, recuerde el libro y vuelvo a él y diga, uy, ahora sí. Entonces me parece muy chévere y muy divertido porque tiene razón, o sea, si no te gusta el libro, pues ciérralo, regálalo, no sé, ¿cierto? Que Bueno, no lo quemes, no lo botes, pero sí, Eso que estás hablando, yo lo entiendo muy bien como lector, ¿cierto? Sí. Digamos que uno está enfrentado a que hay historias de todo tipo y que puede que unas le lleguen a uno más que otras. Pero ¿cómo se vive eso desde la experiencia de la escritura? Es decir, cuando es uno el que está produciendo la historia. Cuéntame un poquito acerca de tu camino como escritora y cómo has abordado esas preguntas y esas posiciones desde el otro lado. Yo creo que cuando tú decides publicar un libro o publicar cualquier cosa, ¿cierto? Porque estamos hablando de publicaciones, tú tienes que, lo ideal es que te prepares para,
te prepares para la crítica, te prepares para la crítica constructiva, ¿cierto? O sea, porque la crítica no siempre es negativa. Te prepares para lo que va a venir en general. Y hay personas que creen que publicar es porque uno se quiere mostrar, ¿cierto? O sea, hay todo tipo de pensamientos en torno al publicar. Yo publiqué porque yo publico como una serie de eventos afortunados. Para mí eso fue una serie de eventos afortunados. Porque yo no estudié literatura, sino que yo he leído mucho, reflexiono mucho, muchas cosas. Y básicamente un día lo que escribía me dio por sacarlo a la luz en un concurso. Fue el primer concurso de poesía de ensayo Benjamín Herrera de la Libre, de la Universidad Libre, que es donde yo estuve. Sacan el concurso el primero y yo participo por la categoría de poesía con un poema que está en el libro que se llama Soy, que creo que es el poema que más he leído, y este poema gana. Me llaman, yo ni siquiera iba a ir el día de la premiación, pero me llamaron a recordarme, invitarme, y yo, ay, entonces yo dije, no, pues vayamos, porque yo era muy tímida. No parece. No parece. Yo era muy tímida. Yo no sabía relacionarme bien con los seres humanos. Yo era muy en mi casa, mi familia, la tranquilidad. Yo era muy nerdita en el colegio, banderitas en cabeza de bandera, puestos arriba. Yo, nada de eso. Pero ahí arrancó la batalla, la carrera conmigo y contra mí también, ¿cierto? Quién soy, mi identidad, muchas cosas, qué quiero hacer, qué quiero ser. Yo odiaba el arte, muchas cosas, hasta que conocí a mi profesora como mamá putativa pues del proceso, que se llama Catalina. Ella es artista plástica y ella me hizo amar otra vez el arte. Entonces gano yo este concurso y se me acerca el profesor en ese entonces del taller de escritura y me dice que vaya al taller de escritura creativa. Comienzo a asistir, me comienza a gustar, comienzo a conocer autores que yo no tenía ni idea, pero comienzo fuerte, o sea, comienzo con Baudelaire. Así, ¡pum! Baudelaire, y yo, oh my God. Vamos a leer a Baudelaire. Comienzo con cosas de Cortázar, que Cortázar también, Dios mío, sí. Unos cuentos que te enredas. Hay que preparar la mente. Con Constantino Cavafis, bueno, con un montón de escritores. Virginia Woolf, que Woolf tampoco leer a Woolf es sencillo. O sea, un montón de cosas que pues fueron un reto para mí, pero tenía como un muy buen guía, ¿cierto? Y resulta que él me dice un día, deberías publicar un libro. Y es que él está trabajando en el proceso de como sacar a la luz a escritores jóvenes por una editorial entre Manizales y acá. Trabajo de las dos ciudades, de dos personas de las dos ciudades. Entonces, cosas que pasan de la vida, entramos a cuarentena, yo boté 18 poemas a la basura, los volví a escribir, salieron 19 poemas, hice 17 ilustraciones, dos mi hermano, una mi prima. Y... pero tu familia entonces también es artista. No, yo tengo un recorrido en mi familia. Mi papá es arquitecto. Pues empezando por el abuelo que dejó la antología de poesía. Y él cantaba tango. ¡Ay, qué delicia! Mi mamá estudió mucho tiempo actuación. Maravilloso. Mi papá es arquitecto y pues esa es la primera bella arte, ¿no? Claro. Y mi hermano dibuja increíble, ese niño mi prima dibuja increíble, tengo familia que cantó mucho tiempo también, muchos arquitectos, muchos creadores, entonces siempre es como, sí, era el proceso del arte, entonces fue muy lindo y tuve el apoyo de mi prima y mi hermano haciendo, bueno, mi hermanito es menor, esas ilustraciones conmigo y salió el libro y yo recuerdo, yo dije, cuando publique el libro voy a ser un ser humano tranquilo, es decir, si me lo critican, no pasa nada porque yo estoy empezando, o sea, yo no sé cómo se hace, cómo afrontar las cosas, porque me llegaron un montón, claro, como estábamos en cuarentena, muchas cosas eran virtual, y como eran virtual, me llegaban muchas invitaciones, que una cosa al SENA, que otra presentación allí, y allá, todo era virtual, entonces era la lucha contra la cámara, ¿cierto? Siempre en la cámara, arréglese, intenta hablar lo mejor que puedas, intenta cuando te hagan entrevistas y si te preguntan a algún autor, al menos saber qué decir. Entonces eso vuelve un complique porque la embarras un poquito y ya la gente dice, ay, por ser escritor tienes que hablar bien o tienes que hacerlo bien. Y pues a la larga no, tú escribes, pero pues también tienes un equipo de editores,
de correctores de estilo, gente que te ayuda en el proceso, ¿cierto? Fue una locura, yo estaba muy chiquita, yo tenía 18 años, o sea, yo apenas me estaba descubriendo, o sea, yo estaba en un caos conmigo misma. Bueno, yo quiero preguntar algo alrededor de eso, porque, o sea, inevitablemente tú ibas a encontrarte con el arte de alguna manera. En este momento, digamos que fue a través de los libros que se desarrolló esa pasión como por la escritura. Esa transición de ser lector a escritor, yo me imagino que es difícil. Yo, por ejemplo, a nivel personal tengo un respeto inmenso por los escritores porque me parece una labor. O sea, ¿eso es algo que va con uno o eso es algo que se aprende pensando en las personas que de pronto les gusta escribir pero no se atreven? Es muy complicado y no sé si lo pueda hasta responder, ¿sabes? Porque es que como a mí me llegó de una manera que no le llega a la gente. Muy único. Sí, de una manera, y sí, muy única, de una manera muy extraña. Volvemos a lo mismo, me encontró, Sí. ¿cierto? Me encontró, hasta la escritura me encontró. Y Pero yo, ¿cuál es el aprendizaje más grande que has sacado de eso para ti a nivel personal? bueno, eh, cuando tú escribes, sientes con más claridad, ¿cierto? Y yo hace poquito estaba leyendo algo de una escritora que no voy a mencionar porque es súper polémica, pero es su personalidad escritora me encanta, la adoro. Pero ella decía básicamente que en la escritura tú te ubicas y te desubicas, ¿cierto? Y yo creo que ese es mi aprendizaje, ese fue mi aprendizaje más grande, y es que yo me di cuenta que por medio de la escritura tú te puedes encontrar y puedes sentir más claro todo, ¿cierto? Tu espacio, tu interior y demás. Entonces yo a veces no es que, no, realmente no a veces, yo no escribo para la gente, sino que yo escribo para mí. De hecho hay cosas que yo escribo que nunca salen a la luz, ni siquiera en mis redes sociales, en una historia no las pongo, porque son muy personales. Pero hay otras que sí me salen como natural y yo digo, este es un gran poema. O sea, desde que yo saqué este libro, el de Miradas a la noche, luego vino una antología con unos amigos que tiene varios poemas míos también de este libro, y ahorita acabo de mandar uno nuevo. Pero en qué momento, digamos, yo dije como, ay, voy a volver a publicar, en que seguía escribiendo poesía y yo decía, esto tiene que ver la luz, porque seguramente del otro lado hay una persona, una niña, hay un joven o hay un adulto que necesita leer esto y necesita sentirse identificado con, ¿cierto? Entonces yo creo que es como un puentecito en donde tú alcanzas a las otras personas y les das un abrazo y les das la mano. Y yo le decía ayer a un amigo como en el momento en que tú publicas, el libro ya no es tuyo, sino que ya es de todas las personas, porque tú y yo podemos vivir situaciones distintas y podemos leer un libro y las dos lo podemos interpretar de forma distinta. Y es que porque yo, digamos, me dediqué fue a la poesía y no a otra cosa, porque es que se utilizó tantas metáforas en la poesía que son permitidas y es una maravilla, que al fin y al cabo un poema todas las personas lo van a interpretar distinto. Y me fascina ver cómo la gente lo interpreta distinto. Pero yo creo que ese ha sido el, el aprendizaje más grande, del sentir con más claridad cuando se escribe. Y sobre todo ha sido casi que un proceso más personal porque yo me he descubierto escribiendo. O sea, yo escribo algo que me sale de la nada y yo digo, oh por Dios, esta soy yo. Y el problema es que este proceso me llegó a mí en una edad muy complicada, porque me llegó saliendo del colegio, entrando a la universidad. Yo no sabía a mí qué me gustaba, no sabía quién era, no sabía incluso qué me gustaba hasta en mi sexualidad mismo me tenía súper loca, y yo, incluso mi libro fue un proceso para salir del closet, porque yo ahí tengo un poema donde salgo del closet básicamente. Entonces fueron un montón de cosas que yo dije, mejor dicho, estoy conociéndome mucho, y me di golpes de pecho y lloré esta vida y la otra, y me di cuenta de muchas cosas que uno chiquito, pues, cierto. Pero me parece un proceso tan sanador, la manera en que lo estás describiendo, porque bueno, yo estoy de acuerdo en que uno leyendo se encuentra y se entiende, pero mira lo que tú estás diciendo acerca de escribir, que uno escribiendo se siente mejor o se ubica en su sentir, ¿cierto? Entonces me parece un proceso súper bonito de que uno, bueno, primero está la lectura, después se aventura a escribir algo en privado,
pero es que tú ya vas en el paso donde quieres compartir lo que escribes. Y con un género como la poesía, que es un género complejo, y me Duro. encantaría muchísimo que habláramos de poesía. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los autores que más te han influenciado en tu proceso personal? Porque hay unos poetas, wow, fuertísimos, hay unos poetas de unos sacudones impresionantes. ¿Qué tal? Silvia Plath, la misma Virginia Woolf, Emily Dickinson, o sea, una gente que uno dice, wow. Pues mira que, yo sí he pasado por un montón de poetas y ha Pero ¿y sido qué te inclinó a la increíble. poesía? Mi abuelo, Claro, por supuesto. claro, es que La antología del abuelo. tú creces, en efecto, tú creces viendo como tu abuelo dice todo en 4 versos, con un montón de metáforas, te quedas un ratote pensando qué significa eso. Luego tú escribes similar y tú luego te das cuenta que es que a eso se le llama poesía. Es que yo escribía poesía y yo no sabía que eso se le llamaba poesía. Ani, o sea, es que literalmente era mi forma de sanar, era como mi diario, ¿me entiendes? Mi diario. Y un día alguien lo vio y dijo, tienes potencial, tú deberías salir y publicar. Y yo, bueno, igual es más, como te digo, no es como ay, es que quiero publicar porque quiero ser reconocido, sino es más por el proceso que uno tiene con el otro, ¿cierto? Y es muy lindo. Poetas, uff, muchos. Sobre todo, yo adoro leer mujeres. Tú lo sabes, lo he dicho siempre, a todo el mundo se lo digo, yo adoro la literatura femenina, me encanta. Incluso mi escritora favorita es Clarice Lispector. Clarice no hacía casi poesía, hacía sobre todo cuentos, las novelas, pero Clarice tiene poemas maravillosos, maravillosos. Entonces, poesía de Clarice, poesía de Pizarnik. ¿Qué pasó? Que yo llegué al taller de escritura en la universidad y algo que a mí nunca se me va a olvidar es que mi profe me dijo 2 puntos. Es que toda pequeña escritora es una pequeña Pizarnik. A mí eso me voló la cabeza. Comencé a leer como loca Alejandra Pizarnik. O sea, ahora les digo a los oyentes, vean, leer Alejandra requiere mucha estabilidad emocional. Leer a Alejandra es difícil. Yo les digo a mis muchachos en el club, si ustedes están mal, me hacen el favor y ese libro de Pizarnik me lo van entregando. Porque Alejandra hoy no la vamos a leer. Sí. Imagínate yo descubriendo quién era, en un proceso durísimo emocional, en un proceso de quién me gusta y quién no, también pasando una tusa tenaz después, leyendo a Alejandra. Ay, no era el momento. No era el momento, pero me hizo abrazar en este momento a Alejandra, ¿cierto? Saqué un amor impresionante también por Baudelaire, por Borges. Borges es divino. También muy difícil es Borges, ¿cierto? Sí, mucho. Muy difícil. ¿Qué tal ese cuento que tratamos de leer? Una vez yo asistí a un taller que organizó Mariana y era sobre Borges y Borges, a mí me fascina la poesía de Borges, sinceramente me parece de otro nivel, pero ese cuento, qué cosa tan confusa, era toda la gente como que necesitamos rebobinar, no entendemos. Que todos vinieron no a comentar, nada. todos vinieron a comentar ya muy, muy, muy al final, porque ya hubo como una cierto, conversación del proceso, pero sí, ay, qué evento tan lindo, se hizo en la cate, ¿no? En la catedral, sí. Qué bonito. Pero eso, sí, digamos, toda esa dificultad, amo a Dickinson, amo a Safo de Lesbos, por muchas razones, porque con Safo aprendes parte de la poesía femenina, como parte, como nace, muchas cosas de hace años, y sobre todo del proceso de escribir sobre mujeres en esa época. Entonces, Safo de Lesbos, diosa, ama, dueña y señora, la adoro. A Safo de Lesbos, ya aquí, digamos, actual, me obsesioné en su momento mucho con Miguel Gane, que es escritor español, y en este momento amo mucho a Elvira Sastre, a Camila Esguerra, que es colombiana. Camila es colombiana, vive en Bogotá, hace parte de la agrupación musical Ventino. Camila también escribe increíble. Y ya poemas que yo he ido revisando y pillando como en el proceso.
de que tú abres y te encuentras un poema. Otra mujer que abre es Cristina Peri Rossi. Esa mujer es todo lo que está bien en la poesía femenina, de verdad, es increíble. Pero generalmente yo me permito encontrarme mucho con poemas, ¿cierto? Como que yo sigo muchas páginas como de poesía en internet y yo como que a veces abro y me aparece una de repente y es un escritor que, cierto, que tú ni idea, pero tiene una poesía que, puff, entonces de ahí tú partes y buscas y te encuentras todo el mundo, ta, 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 ta. Cuando consigo libros de poesía es lo mismo, yo no me leo la poesía de corrido, no. Yo consigo el libro, un día lo abro para que me hable un poema, lo abro de donde sea. Y así ya me haya leído ese poema, lo vuelvo a leer en el día. Lo cierro y lo guardo. Generalmente yo rayo mucho los libros. Lo rayo, le pongo cosas, le escribo notas, le pongo como un post-it, lo guardo. Y me puedo leer un libro de poesía en 2 años. Pero es porque yo le doy a la poesía el tiempo que se requiere para. Si yo leo un poema, yo tengo que analizarlo una semana completa. O sea, yo puedo leer ¿qué? 4 versos y quedar loca y decir, Dios mío, con base en esto voy a escribir un cuento de 4 páginas. O sea, es que así me rayo. O sea, yo genuinamente me rayo mucho, mucho. Pero mira que esa estrategia me parece buena para abordar la poesía, porque a mí siempre me ha gustado la poesía desde siempre. He tenido como una afinidad con ese género y entiendo que la poesía es un género difícil de abordar para mucha gente, pero desde que uno no lo haga para entender lo que están diciendo, sino para mirar uno cómo se siente con lo que está ahí, yo creo que ese es esa es la clave. Por eso me gusta que digas, no, es que yo lo abro a ver qué me va a decir. Por ejemplo, me pasó con un poema de Emily Dickinson. Ese poema ni siquiera tenía nombre, era un número, o sea, súper raro. Y era súper cortico. Y en ese momento que yo lo leí dije, ay, es así, yo me siento así. Qué manera tan bonita de describir cómo yo me siento. Entonces, bueno, los invito a que se dejen sentir por la poesía. Escribo sobre ti. Las líneas efímeras en los diarios desaparecen mientras escribo mi nombre sobre tu pecho con tinta indeleble. Cuando la ciudad calla, las luces no cantan y los infortunados no sueñan. Escribo un libro sobre ti en la mitad de la guerra, justo cuando el mundo se vuelve cenizas, el aire pesa y se acaba la vida de a poco. Mariana, yo te quiero preguntar sobre Arteolarte. ¿Qué es Arteolarte? Lo que pasa es que tú ahorita me mencionaste que tú eres gestora cultural. Y uno para gestionar cultura tiene que estar como muy cómodo en su piel y en sí mismo. Y la manera en que, bueno, voy a describir a Mariana. Mariana es una persona como, uno la ve y uno ya sabe que ella es cool. Amo. Qué linda, no, bueno. Tiene un estilo así súper único y el pelo y las gafas y bueno, es una persona que visualmente se ve así y cuando habla también emana esa confianza. Entonces, yo te agradezco mucho por compartirme sobre tu proceso personal, pero me encantaría saber cómo eso está ligado a tu proyecto cultural. Bueno, primero que todo, gracias por ver eso en mí, me parece muy lindo. La verdad, yo creo mucho en las energías, entonces siempre trato de trabajar en las mías y mantenerme como bien con las energías arriba para transmitirles a las personas, porque yo creo que también de ahí parte la seguridad para trabajar con la gente, ¿cierto? Hacer gestión cultural no es sencillo porque primero que todo tienes que tener una batería social que a mí en momentos se me acaba mucho y me da ansiedad social y me toca salirme del evento unos minutos o regresar porque me pongo muy mal, porque trabajas con energías todo el tiempo. Entonces yo me preparo mentalmente antes de un evento y energéticamente descanso mucho para cuando llego súper con la energía alta, porque no solo tienes a los artistas y la gente con la que trabajas, sino la gente que asiste. Y tú, como gestor cultural, es un de todito.
tienes que estar pendiente si se requiere de sonido, de luces, si se requiere de los artistas como están cómodos. He manejado hasta por ejemplo, una vez hicimos una gira, entonces que si los artistas llegaron bien al edificio, como el apartamento del Airbnb, que si los atendieron bien, que a sacarlos tal vez a comer a que se sientan cómodos porque venían de Bucaramanga, nunca habían pisado Pereira, entonces y llevarlos, y cómo recibes a las personas, y que si trabajaste con un café y necesitas que todo llegue a tiempo a las mesas, porque la experiencia también gastronómica es fundamental a la hora de hacer un evento, entonces que la gente se sienta satisfecha con su comida, con la experiencia en el evento, con todo. Entonces tú eres un de todito y yo quedo mamada, o sea, yo quedo súper cansada, pero el proceso fue muy lindo porque yo comencé, como todo, yo comencé a hacer gestión cultural sin saber qué era. Sin saber. Horrible, horrible, eso también fue súper loco porque yo gestioné mi propio evento de lanzamiento del libro con mi mamá. Pero pues yo hice muchas cosas y de ahí me quedó gustando. Yo lo hice cuando Café Brujas empezó, y Café Brujas solo era un espaciecito en donde cabían de aforo de 16 personas. O sea, Brujas no era la L en la que pues se convirtió, que es ahora. Apenas estaba empezando porque apenas estábamos saliendo de cuarentena. Y yo hice el evento ahí y me gustó, comencé a hacer más eventos con otras personas, terminé haciendo un evento con unos diseñadores, Pero con todo un equipo. tus eventos se basan en qué, o sea, en qué experiencia cultural. En todo, o sea, básicamente yo comencé haciendo exposiciones de arte, presentaciones literarias y presentaciones musicales. Entonces, por ejemplo, el que hice con los diseñadores fue 3 días en Sonoma Mall en Pinares, con 451 Fahrenheit en el restaurante, en donde hicimos exposición de arte, presentaciones de artistas. Yo canté en vivo también esa vez, yo me acuerdo. Eso fue una locura. No me digas que tú cantas, Mariana. No. Esto es una caja de sorpresas. Yo estudié 2 años música, sí. Estudié violín, teoría musical, coro. Y me gusta mucho tocar guitarra. O sea, me siento súper... Me está haciendo falta aprender cosas. Es que yo crecí en una familia que hacía muchas cosas y yo era muy cansona. O sea, yo me la pasaba o cantando, o modelando, o actuando, gritando, o lo que fuera, escribiendo, pintando. Y mi mamá era como, esta niña, ¿dónde se apaga? O sea, ¿a qué la meto? Sí, esta niña, ¿dónde se apaga? Yo estaba hasta en porrismo. Mi mamá estaba como, yo qué hago con esta peladita. Ay, no. Pero yo tuve un conflicto que lo enseño, pero no se lo deseo a la gente, que es el ser autodidacta. Eso es muy chévere, pero uno necesita maestros. Y yo mucho tiempo estuve de rebelde diciendo, yo puedo hacerlo sola. Claro, aprendí muchas cosas haciéndolo sola, pero es que la técnica muchas veces no se improvisa, es una realidad. Y la técnica se necesita. No tengo técnica en guitarra porque yo digo que soy guitarrista de fogata, porque me gusta tocar guitarra y no lo quiero profesional, pero yo aprendí violín con profesor, yo aprendí canto con profesor, yo aprendí a estar en un ensamble con profesor y de teoría musical con profesores. Entonces yo digo también que el ser polifacético es un infierno pero un cielo, ¿cierto? Es chévere porque haces muchas cosas y estás activo y te tienen en cuenta para muchas cosas. Es horrible porque llega un momento en que quieres hacer todo y tú crees que ni la vida misma te alcanza para, ¿me entiendes? Y ese fue mi rollo y mi problema, en el que yo dije, bueno, la música no me voy a poder dedicar a la música. No me voy a poder dedicar a esto, pero sí a la literatura. Entonces, ¿yo qué hice? Me voy a dedicar a la gestión cultural para poder hacer todo, que es un desde otro escenario. De todo, exacto. Lo hago desde otro escenario, claro, pero lo sí. vivo. Ajá. Entonces me llaman un día del café que existía, que era Mr. Fox, y me dicen, ay, Mari, es que hemos visto tu trabajo en Brujas, lo que has hecho, los eventos. Hoy en día ya no me acuerdo qué eventos había hecho hasta ahí, yo ya perdí la cuenta de cuántos eventos he hecho. Y me dijeron, queremos una gestora cultural para Mr. Fox. Y ahí arrancó el proceso en que yo dije, uy, venga, esto es gestión, se llama gestión cultural, vaya, busquen en internet, porque me iban a contratar para hacer algo que yo ni tenía ni idea que se llamaba así. Cuando voy y busco, en efecto, yo lo hacía, o sea, yo era capaz de realizarlo. Entró un proceso muy duro porque yo tenía que hacer eventos cada sábado, cada fin de semana, y estuve haciéndolos durante 1 año. Y me exploté, me gasté cabeza, obviamente tenía un equipo, claro. Pues realmente era mi jefe y yo, pero pues éramos igual un equipo, eran 2 cabezas pensando, pero era muy desgastante, porque había momentos en donde ya me tocaba como
pillar muchas cosas. Una vez hicimos el aniversario, eso fueron 2 días en donde hubo un boleo increíble, y ahí aprendí también a hacer talleres, clubes, un montón de cosas, y comencé a pillar el funcionamiento de los cafés y los restaurantes y los bares. Luego hice gestión cultural en Tocomadera, en Álamos. Luego comencé a hacer, pero fue community management en la catedral, pero aún así me pillaba también el funcionamiento de los eventos, como el de Borges, por ejemplo, Sí. todo el proceso, y comencé a hacer eventos también como así por fuera, tal, y comencé a conocer muchos artistas. Mejor dicho, comencé a ver el proceso de gestión cultural de una manera muy autodidacta, porque es que no hay casi cursos para gestión cultural, sí hay posgrados, demás, pero pues yo estoy terminando mi pregrado, no me puedo como azarar pero sí estudié, hice como un curso virtual de la Secretaría de Cultura de Bogotá de gestión cultural, más la experiencia, más un montón de eventos fallidos y un montón de embarradas y que unas de ahí cosas. Es donde uno mejor aprende, ¿cierto? Sí, no, que ya yo digo, Dios mío, que alguien le diga a Mariana hace 2 años, pégale un golpe en la cabeza que lo está haciendo mal, por favor. Claro. Y ya llegó un punto en el que me dicen Arteolarte, ¿por qué? En 11 yo mantenía metida en el taller de artes cuando me comenzó a gustar el arte, otra vez. Y una amiga un día me estaba buscando y me gritó, hola Arte, que porque yo mantenía metida en el taller de artes y porque mi apellido termina en arte, Sí, Olarte. sí. Entonces, mis compañeras lo voltearon, comenzaron, Arteolarte, ay sí, Arteolarte. Y yo un día le pregunté a un amigo en la universidad, ay, parce, ¿será que me pongo en Instagram Arteolarte? Y él, ay, póngase Arteolarte, usted le dicen así. Y llega el punto en que un día un pelado del club de escritura me preguntó después de 3 meses de conocerme, oye Arte, ¿cuál es tu nombre? Después de 3 meses de conocerme. Buenísimo. Pero ahí es donde nace la gestión cultural. Llega un punto en el que se me sale de las manos el ser Arteolarte y ser Mariana Olarte, porque ya yo no sabía cómo hablar en redes sociales y cómo hablar, o sea, cómo hablaba Arteolarte y cómo hablaba Mariana. Entonces llega un conflicto interno, me tocó separar las cosas, me dejé la cuenta de Arteolarte, me creé la cuenta de Me Dicen Arteolarte, en donde Me Dicen Arteolarte soy Mariana, soy la que hace clubes, la que hace talleres, la que hace asesorías de gestión cultural, de marketing, la escritora, y en Arteolarte dejé solo lo que es la empresa de difusión, promoción, gestión de proyectos culturales, y eso es algo que apenas estoy arrancando otra vez, pues como este año ya arrancándolo desde un punto como de empresa, creándola, en donde ya estoy comenzando a hacer ya eventos a nombre de Arteolarte, Sí. con un equipo, con personas que creen en Arteolarte. Entonces Mariana es la directora de Arteolarte. Yo te quería finalmente preguntar por tu club de escritura, porque además de todo lo que me estás contando, de la gestión, de los eventos, a mí me parece que ese es como un espacio donde tú logras impactar a la comunidad de alguna manera. Cuéntame un poquito cómo decidiste hacer ese club. Bueno, el club primero comenzó siendo una pues iniciativa con Mr. Fox, ¿cierto? Como vamos a hacer un club de escritura creativa, como que la persona que lo comenzó a realizar, pues como que pues también era el dueño, entonces habían como conflictos para sus tiempos, organizar cosas. Yo ya digamos, ya tenía el libro, ya llevaba un recorrido, y yo comencé a hacer un club de escritura sin tener mucha idea de, ¿cierto? Con personas entre 16 años a 30 y pico de años, ponle, no, yo creo 40 años. Y yo hace mucho tiempo había tenido un ensayo pero me fue muy mal porque solo fue una persona. Entonces yo dejé eso como quieto y lo retomé entonces en Mr. Fox. Comencé a darlo, comencé a darme cuenta de cómo era la gente, lo que funcionaba, comencé a aplicar mis técnicas creativas con las personas. Entonces, claro, era un club de escritura creativa, entonces yo le demostraba a las personas básicamente a partir de muchos recursos creativos y muchos detonadores creativos cómo realizar sus textos. Entonces no era casi que una clase, sino era como ejercicios de descubrimiento, pues de descubrir cosas. ¿Y has encontrado cosas interesantes ahí? No, yo he encontrado de las cosas más... y hay gente súper diferente entre sí. Yo encontré una niña que yo le digo, es que tú escribes, yo me acuerdo a Julio Cortázar, o sea, es una Wow. Yo he hecho de verdad reales descubrimientos en el club. Qué Hasta chévere. yo llevaba a mi hermanito
y yo no tenía ni idea que mi hermanito escribía como escribe. O ¿Qué sea, tal? es una cosa maravillosa. Y lo bueno es que yo nunca les decía como, hoy tenemos que escribir esto, sino que era como, ay, vamos a ser libre, y lo experimentamos con un montón de cosas. Eso, no, eso mejor dicho que no hemos realizado porque ya el club lleva 2 años, si no estoy mal ya, y en estos días hablaba algo muy lindo con un amigo, que él se volvió amigo porque estuvo en el club, y yo le decía, a mí me pasa algo con el club que es distinto a lo que he visto en otros clubes o talleres. ¿Y qué pasa? Que es que nunca es estable. La gente que está no se queda mucho tiempo, sino que la gente que llega con problemas, llega con muchas cargas, con conflictos, y mencionan que el club es como su hogar, su lugar seguro. Y cuando superan ese problema, ya el club no es el lugar seguro. No porque no, como porque haya cambiado el club, sino porque el club ayudó a. Y como ya lo superaron, ya es una etapa, o sea, es hora de decir adiós. Yo he visto mucha gente entrar y mucha gente salir con el mismo discurso, ¿cierto? Mari, es que ya pasó la hora, ya pasó el tiempo, ya algo me dice que tengo que partir porque ya aprendí lo que tenía que aprender del club. Entonces me voy y yo está bien. De hecho, yo me río y les digo, cada vez que van, bienvenidos a la 10ª temporada de la serie El Club de Escritura Creativa, ustedes son los nuevos personajes, porque hace 2 temporadas no estaban los mismos. O le digo a uno, tú vienes de la 2ª temporada, cuéntales cómo han sido las pasadas temporadas de esta serie, porque es así y me parece muy lindo hacerlo, porque, bueno, se acabó Mr. Fox y yo seguí con mi club porque ellos me dijeron, por favor, haz que esto no se muera, porque ¿qué va a ser de nosotros? O sea, y también ¿qué va a ser de mí? Yo pasé partes muy difíciles, Ani, y el club me salvó. Ver a esos muchachos cada sábado a las 5 de la tarde, verlos, porque todavía los veo, para mí es la felicidad pura. Yo volví este sábado y los vi y todos así gritando, ¡ay, yo no! Y les di abrazo a cada uno y les dije cómo habían venido diferentes y les puse un ejercicio lindo y me gusta porque yo le decía a mi mamá, ese es mi aporte a la sociedad. O sea, si mi aporte a la sociedad igual es escribir el libro para la gente, es hacer los eventos para la gente, es hacer sentir cómoda a la gente, esto definitivamente es un aporte muy grande porque yo ni siquiera cobro por el club. Yo hago el club totalmente gratis. Consigo que los sitios donde los pueda hacer, los pueda también realizar gratis como un apoyo a todos estos chicos que un día me dijeron como, es que no podíamos como pensar ni siquiera un segundo que había gente como nosotros, que de verdad se sentaran y pensaran, wow, lo que hace parte de este libro, porque tú a veces lees un libro y no está mal que tú no veas más allá, pero estos chicos son de los que se sientan y ven 2 líneas y de ahí pueden sacar las cosas más locas del mundo, que hasta lo terminábamos haciendo en un micrófono abierto, y escribían 2 cosas tan increíbles que las leían en un micrófono abierto, las volvían canciones de rap. Wow. Un pelado no me dice, Mari, yo no te voy a escribir, pero sí te voy a dibujar. Ay, y él lo que le pongo lo dibuja. Divino. Entonces es súper sorprendente. En la posición que tú estás de impacto social, y estamos, porque es cierto, la vida nos ha puesto en esto. Sí. Y estamos haciendo de la vida de los demás, poniendo un granito de arena para que sea mejor. En esa posición que tú estás, ¿por qué justificas tú leer y escribir? ¿Por qué leer? ¿Por qué escribir? Yo creo, bueno, escribir ya te dije para sentir con claridad. Es que lo escribí hace poquito en el libro que te dije, la escritora, y yo estoy loca con ese tema. Es que uno escribe para sentir con claridad y no estamos hablando de solo sentir, sino para también darle sentido a las cosas, ¿cierto? Y tú escribes para eso. Hay gente que nunca ha escrito en su vida y están pasando por un momento muy difícil y yo escriba y se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo que escriba. Tú tienes un problema, Ani, tú puedes tener un problema, digamos, con tu familia, en el trabajo, lo que sea, y tú te sientas por la noche y escribes eso y tú encuentras la respuesta escribiendo.
es rarísimo. Es una magia. Eso parece magia, sí, eso te iba a decir. Y yo no voy a explicar eso porque eso nadie lo puede explicar. Eso es un proceso vivencial, ¿Sí? eso no se puede explicar. No he conocido a la primera persona que me diga que no le sirvió, ¿cierto? Si me dicen que no le sirvió, le digo, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer con más calma porque yo creo que como que... Pero es eso. Y de leer es porque leer te vuelve más humano y te hace comprender, respetar y querer al otro desde su punto desde su perspectiva. Yo, gracias a los libros, he aprendido de muchos temas y muchas cosas y comprendí que nadie es culpable de, sino que uno solo no justifica ciertos comportamientos. Yo siempre digo, siempre y cuando tú seas un ser humano que a mí no me haga daño ni le haga daño a los demás, está súper bien, ¿me entiendes? Ni se haga daño a sí mismo. Si yo me quiero pintar el pelo de azul, porque hay gente que me va a criticar si me pinto el pelo de azul, y tú lo ves en la calle, o sea, tú sale una persona y tú comienzas a ver, ay, mire cómo se vio, mire cómo se ve, mire lo que se puso, mire cómo tal, mire que se equivocó hablando, mire, ¿y qué? O sea, uno se equivoca, uno tiene gustos, yo no te voy a criticar a ti porque te gusta mira, te voy a ser sincera, yo admiro mucho a Gabriel García Márquez, pero a mí no me gusta leer a Gabriel García Márquez, no me gusta. Pero yo no voy a venir aquí a criticarte a ti porque tú ames a Gabriel García Márquez o porque otra persona lo haga. Simplemente no compartimos un gusto. Lo podemos encontrar en común un gusto en otra cosa. Pero yo, ¿con qué derecho voy a venir a decirte a ti, ay, es que a la gente que le gusta Gabriel García Márquez es muy tan como usted? No. Por eso uno lee. Entonces por eso es que... Porque a los niños les dicen tanto, lea, o porque uno también... se esfuerza tanto, se gasta tanto hablando de que la educación en los colegios, porque es que entre más lees, más mundos se te abren, más sueñas, también la leer es para soñar, la gente que sueña, mejor dicho, es una maravilla, porque más tú mereces, también. sí, tú ves en un sueño increíble y tú comienzas a entender que todo el mundo ve la vida distinto, el rojo tú lo puedes ver verde, pero le puedes decir rojo y yo rojo, pero lo vemos distinto. Y está súper bien, o sea, está súper bien. Entonces, escribimos para sentir con claridad y leemos para entendernos y ser mejores seres humanos. Mariana, mil gracias. Fue un gusto tenerte en mi programa. Gracias, Ani, a ti. No hay mejor resumen para este episodio. Leemos para encontrarnos y escribimos para sentir con claridad. Gusto Literario promueve experiencias de acercamiento a la literatura como este podcast, los clubes de lectura, talleres y eventos de gestión cultural que se organizan en diferentes espacios. Para conocer más y participar de nuestras actividades, síguenos en redes sociales como Gusto Literario Podcast. Aquí hablamos de libros y vivimos con pasión el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.